delito grande y lo detienen, lo enmarrocan, lo esposan. Y lo curioso es que no lo ingresan al vehículo de la policía, sino que lo tiran al piso y el policía pone su rodilla en el cuello de este hombre de color y dice que ha estado 9 minutos en esa situación. Se escucha en la grabación que el hombre le pide de que no puede respirar, pero al policía no le importó y, bueno, continuó en su tarea y cuando lo vieron inconsciente, sacó a este policía su rodilla del cuello, lo metieron al auto policial y se dieron con la sorpresa de que no tenía ningún tipo de movimiento. Inmediatamente llamaron a una ambulancia, la ambulancia estuvo ese cuerpo en la ambulancia y habían dictaminado que ese hombre había muerto. La policía, para deslindar sobre este caso, sobre la responsabilidad de este arresto, indica de que este hombre no ha muerto de asfixia por la presión que hizo el policía en su cuello, sino que había muerto por un ataque cardíaco, porque era un hombre que usaba, dice, anfetaminas, era un drogadicto. Lo acusaron de drogadicto y que su muerte había sido una muerte natural, que no era producida por el policía, y que simplemente se murió porque le dio un ataque cardíaco. Los mismos enfermeros que estaban detrás de esa ambulancia dijeron de que en su autopsia, o en la revisión, se dieron cuenta de que este hombre no había muerto de una manera natural, sino que había fallecido por falta de oxígeno, había muerto. Estos videos de este arresto, en la cual un hombre de color murió, fue de gran indignación en varios estados de Norteamérica que salieron a hacer infinidad de cosas por las calles, en las tiendas. Hubo muchísimo saqueo a los dueños de estos locales, los golpearon bastante, incendiaron autos policiales. Incluso la comisaría donde trabajaba este policía también fue incendiada. El asombro y el descontrol de las personas, una manera de reproche por la actitud y el trato que hacen las policías a estas personas que son de color, generó un tremendo problema y caos en los Estados Unidos que Donald Trump dijo que iba a mandar a un ejército para poder. Sin embargo, este problema no solamente sucedió en ese lugar, sino en otros estados más. Empezó a presentarse este problema de rechazo y reclamo. Bien, nosotros podemos ver que las personas pues a veces se enojan bastante, ¿no? En esta noche quiero hablarles sobre un tema, pero a medida que vamos a desarrollándolo, ustedes mismos lo van a descubrir. Algunos estudiosos del comportamiento humano, o sea, psicólogos y psiquiatras, dicen que el ser humano cuando viene a este mundo viene como una persona buena. Su entorno familiar, su entorno de amistades y de otras personas influyen bastante en las características de su conducta. De tal modo de que a veces se hacen malos y a veces se hacen buenos. O sea, si está en un hogar donde no le falta nada, hogares con padres responsables y no les falta nada, es probablemente que sea un hijo bienhechor, habituado a hacer el bien, amable, cortés y todo lo demás. Sin embargo, nosotros en la Biblia encontramos que el hombre no es malo por la educación, sino es malo por naturaleza, nace así. Mismo David dice, en pecado fui concebido por mi madre. O sea, él reconocía esa inclinación hacia el mal. Y tenemos un ejemplo práctico y lo encontramos en los hijos de ¿quién? De Adán y Eva. Caín, el hijo mayor, ¿tenía alguna influencia de algunos habitantes que se comportaban mal? ¿Por qué tomó la decisión de matar a Abel? Es que no es por la conducta, no es por la influencia externa. La influencia externa de la sociedad en cierta medida agrava el comportamiento de la persona. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa del hombre ya está en nosotros, ya está dentro de nosotros. Por esa razón, Caín, fíjese, Caín mató a su hermano. Él no ha visto asesinatos en su sociedad porque era el hijo único. Y probablemente había muchos momentos en que él cuidaba a su hermano Abel porque era el menor. Pero llegó un momento en que uno se sujetaba a Dios más que el otro.
el otro era un poco rebelde e independiente. Uno de ellos quiso ser agricultor, el otro pastor de ovejas. Dios, sabemos nosotros que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso que Dios decidió de que se sacrificara una oveja, un animal, para la remisión de los pecados. Y Abel lo hacía. Sin embargo, Caín no quiso hacer eso. Quiso presentar lo mejor de la producción de sus tierras. Sin embargo, eso miró con desagrado a Dios y lo desaprobó. Dijo, tu ofrenda no me es grata, Caín. Y a la de Abel sí. Esa relación que tenía Abel con Dios le enojaba a Caín. Llegó un momento que él agarró algo y le dio muerte a su hermano Abel. Pero donde quiero ir, hermanos, es que Caín no tenía influencia de la sociedad. Si bien es cierto que Adán y Eva, los padres de él, conversaban directamente con Dios. Dios se había separado de ellos de una manera espiritual, su relación se empequeñeció, sin embargo Dios todavía velaba por ellos, cuidaba de ellos. Y sus padres probablemente instruían a sus hijos en los caminos de Dios porque sabían de Jehová. Ahí podemos ver cómo el hombre poco a poco se va degradando en la sociedad. La semana o la vez anterior tratamos de que en el hombre no solamente murió físicamente, no solo murió espiritualmente, sino que hay un proceso de degradación que la imagen y semejanza de Dios se va perdiendo en el hombre. En la Biblia, el apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos el hombre será avaro, será pervertido, malediciente, será una persona que pierde ese afecto natural, será otra persona, se va degradando más y más y más. Vemos que la naturaleza del pecado corrompe a las personas, corrompe. Vemos por las noticias que autoridades que han tenido unos estudios académicos muy altos, son magíster, doctores y todo lo demás, y una serie de títulos, sin embargo, si le hacen una investigación periodística, le encuentra que han hecho algunos abusos de dinero, desfalco de dinero, compras indebidas, compras a altos precios que no corresponden a su precio normal. Siempre le encuentran algo. Y eso casi todos los días encontramos una nueva persona que ha sido seducida por el pecado, por muy educada que sea, por mucho conocimiento que tenga, sin embargo, ha sido señalada como un delincuente. Es la naturaleza del hombre. El hombre nace malo. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, de que el hombre nace con una fe, nace con fe, con una fe suficiente para creer en Dios. Esa fe que nace, con la que nace el hombre es una fe natural que tiene todo el mundo, que tienen todas las personas. Pero los cristianos tienen una fe diferente que proviene de Dios. La Biblia dice que el creador y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Él pone de esa fe en nosotros para poder creer en Él, porque es un don de Dios. Toda buena dádiva y todo don proviene de lo alto, del Padre de las luces. Él hace de su pueblo una nación, un redil, para que nosotros seamos dirigidos por Él. Bien, estamos tratando de entender un poquito la naturaleza del hombre, que tiene esa predisposición para hacer el mal. Habla mal, dice malas cosas, quiere ejercer algo que él no ha recibido de arriba. Hay tantas cosas que se presentan porque la naturaleza mismo del hombre es compleja. Aun cuando dice tener a Dios, se resiste a creerle, se resiste a aceptarlo. Bien, estábamos hablando sobre George Floyd, que fue una víctima de la policía de los Estados Unidos, y esta policía ha sido acusada de discriminación. Estamos hablando sobre Caín, que no tuvo una influencia extraña al margen de su familia para cometer un pecado de asesinato. ¿Por qué? Porque el mal está en su corazón, está en su naturaleza. Bien, hay estudiosos del comportamiento humano que presentan una teoría que dicen de que el hombre se hace malo por su entorno. La Biblia no dice eso, se empeora más. El ladrón se reúne con otro ladrón. El borracho se junta con otros borrachos y cada vez son peor. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Cada vez se van hundiendo más en el pecado. Bien, la vez anterior hablamos sobre un tema sobre la muerte. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, específicamente en el versículo 5,
Si algún hermano tiene una Biblia cerca de él o un celular donde tiene un pasaje bíblico, yo los voy a leer. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5. Dice así, Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Una vez más lo voy a leer. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Ese pasaje lo ha escrito Salomón, lo ha dicho Salomón, y algunas organizaciones eclesiásticas dicen pues que el que muere no sabe absolutamente nada. O sea, es borrada su memoria en todo. Muere, se va a la sepultura y ahí quedó. Pero sin embargo, nosotros leyendo algunos pasajes, consideramos de que ese libro de Eclesiastés fue escrito desde la perspectiva de la sabiduría que tenía Salomón. Constantemente vemos un par de palabras que dicen bajo el sol, repetidamente bajo el sol. ¿Qué significa eso? Significa que era un hombre que trataba de encontrar respuestas a las incógnitas de su vida, refugiándose en todos los placeres, en todo lo que ofrecía el mundo. Se comía los mejores manjares, se ponía las mejores ropas, construía los mejores palacios para él, escogía a las mejores, a las muchachas más bonitas como su esposa. La sabiduría que él tenía, mucha gente quería conocerla, hacían grandes viajes para tener un contacto con él y hacerle preguntas en relación a la vida. Y él siempre respondía desde su perspectiva bajo el sol. Y nosotros entendemos que justamente era una sabiduría que provenía de su encuentro, del conocimiento que tenía en las cosas de la vida. Al final de su discurso, él termina con una pequeña frase donde dice, ¿no?, que el final de este discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, nada de lo que el mundo ofrece da una satisfacción verdadera, sino el conocer y temer a Dios. Lo conocemos a Dios a través de su palabra, Él lo dijo a través de su ley, podemos conocer a Dios. Es la única manera de poner una satisfacción personal. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva, tiene ese poder de ser viva, refuerza nuestra alma, da respuestas a nuestra manera de pensar y a nuestras interrogantes. Pero nosotros debemos ser cuidadosos al interpretar las Sagradas Escrituras. Hay un pasaje en Mateo capítulo 12. Vamos a buscar Mateo capítulo 12. Aquí vemos a un encuentro cuando los discípulos de Jesús, sus alumnos de Jesús, tuvieron hambre y estaban caminando por un campo y las espigas que encontraron ahí las estaban frotando en su mano para quitarles las hojitas, las cáscaras y poder ingerir y comerlas. Dice en el versículo 2, 12:2, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, le llaman la atención a Jesús. Oye, Jesús, mira, tus alumnos están haciendo algo que no deberían de hacer. No es lícito. Versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, pero no le era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaba, sino solamente a los sacerdotes. Bien, de ahí pasamos al versículo 6, y fíjense lo que dice Jesús. Pues os digo, dice, que uno mayor que el templo está aquí. Jesús se expresa diciendo, pero yo os digo, no son palabras de Mateo, no son palabras de otro evangelista. Mismo Jesús responde, pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué significado tenía el templo en el pueblo de Israel?
El templo era la máxima expresión de la fe del pueblo de Israel, porque la presencia de Dios estaba ahí en el arca. Los judíos se morían, eran capaces de suicidarse defendiendo hasta lo último de su vida por tratar de que personas incircuncisas, entre comillas, gentiles, entraran al templo. Es más, si luchaban contra él, hacían lo posible para poder guardar y esconder todos los utensilios, porque eran muy sagrados para ellos. Pero Jesús le dice, alguien mayor que ese templo está aquí. Es una cita bíblica que en una ocasión cuando visité Villarrica, en la iglesia del pastor José Ruiz, ahí había puesto al fondo, alguien mayor que el templo está aquí, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahorita no lo olvido, han pasado muchos años y ese texto probablemente en algunas iglesias, en sus locales han puesto ahí, para que sea visible, leída y recordada por todos nosotros. Todo lo que todo lo que se puede hacer en el templo es simplemente algo, un reflejo de lo que hacen las criaturas de Dios, pero Dios es la máxima autoridad, es el centro de todo, es lo mayor que el todo. Como dice, ¿no? Uno mayor que el templo está aquí. Él tenía una mayor autoridad de lo que se podía enseñar en el templo. Pero en este capítulo no solamente nos dice eso. Vamos a buscar algunos versículos más adelante. Pasemos al versículo 41. ¿Bien? Mateo 12:41 dice así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Una vez, Jesús vuelve a decir, he aquí, más que Jonás en este lugar. Una de las cosas que es conocido Jonás, si nosotros le hacemos esa pregunta a un muchacho, a un adolescente, a un niño, he aquí, más que Jonás, se van a acordar en la ballena. Bueno, la Biblia no menciona que es una ballena, dice que fue un pez grande. Pero sin embargo, ¿por qué Jesús se compara con Jonás? ¿Alguna vez? ¿Por qué no se comparó con Isaías, o con Ezequiel, o con Jeremías? ¿Por qué no se comparó? ¿Por qué no lo mencionó a ellos? ¿Por qué Jonás? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jonás tuvo una misión especial. Él tenía que hablar de arrepentimiento a una nación que Dios no escogió. Dios no escogió a los ninivitas. Simplemente Dios los miró y los iba a destruir, pero les daré una oportunidad. Les hablaré de mí. Si no se arrepienten, los destruiré. Y envió a Jonás. O sea, Jonás tuvo una misión muy especial. Muy especial. No iba a hablar a su pueblo que se arrepienta, sino a una nación que Dios no escogió. Y eso es justamente lo que Jesús pensaba. Tengo ovejas que no son de este redil, que no pertenecen a este pueblo escogido por mí. A ellas también las tengo que traer. La misericordia de Dios estaba ampliando a todo el mundo, a las ovejas que se encontraban en todo el mundo. Por eso se compara con Jonás. Tuvo una misión muy especial con Jonás. Jonás no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque durante toda su vida le habían enseñado que el único pueblo escogido por Dios era su nación. Los ninivitas constantemente nos hacen la guerra, entran a nuestro territorio y se llevan nuestras cosechas. Roban a nuestras doncellas, a las hijas de nuestros hermanos. No, 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 que se mueran. Por eso huyó de ahí. Pero Dios tuvo sus medios para hacerlo llegar a las costas de Nínive y predicar a toda esa nación durante todo un día. Y la gente se arrepintió. Una misión increíble. Ni su propia nación se arrepentía. A veces sí se arrepintió el pueblo de Nínive, que no conocían al Dios verdadero. Y ya me imagino a Jonás debe haber dado la peor predicación de su vida para que no reaccionaran de esa manera ante la palabra de Dios. Pero hermanos, no está en el hombre, está en Dios. La Biblia dice que no es con palabras, no es con ejércitos, no es con espadas, sino es con su espíritu. Dios cambia a la persona con su espíritu. La Biblia dice de que Él es el que convence, no la persona. Él convence, dice, de pecado. Su espíritu tocó los corazones de los ninivitas.
fue llevada la palabra por la intercesión de un hombre, en este caso es Jonás. Y Jesús se compara con él. Dice, he aquí en este lugar más que Jonás. Pensemos en eso. Pero hay algo más. Veamos el versículo 42. Fíjense lo que dice el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Ojo, no olvidemos el primer versículo que leímos, Eclesiastés 9:5, que dijo que los muertos nada saben. Sin embargo, la sabiduría y enseñanza de Jesucristo, como dice acá, he aquí, más que Salomón. En otras palabras, muy bien, Salomón tenía una excelente sabiduría dada por Dios. Sin embargo, Jesús, además de sabiduría, daba revelación. La revelación es progresiva. Hay verdades que encontramos en el Nuevo Testamento que no se encuentran en el Antiguo Testamento. Salomón habló de lo que conocía, habló, pero Jesucristo es el dador del conocimiento. Él es la palabra en persona. Por eso dice, he aquí, más que Salomón. O sea, Jesús, sus palabras eran mucho más reveladoras, tenían más poder, tenían más conocimiento que Salomón mismo. De ahí que nosotros, cuando estudiamos la Biblia, por alguna razón, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Recuerdan? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los alumnos de Jesús son los que lo entendieron de tal manera que ellos empezaron a darnos sus enseñanzas, porque el cimiento que había formado en el corazón de ellos lo revelan a la iglesia. Por eso que la iglesia permanece en la doctrina de los apóstoles. Hay algunas personas en algunas iglesias que insisten en tomar algunos versículos del Antiguo Testamento como máximas normas de guía. Hermanos, empecemos por el Nuevo Testamento. La iglesia es nuevo testamentaria. ¿Por lo qué? Por lo que mismo dice Jesús, que más que este templo, hay alguien mayor que este templo, más que Salomón, más que Jonás. Jesús habló también de Juan el Bautista, que la ley y los profetas es hasta Juan. De él empieza un nuevo pacto, un nuevo conocimiento, un nuevo grupo que Jesús vino a buscarlos para hacer su redil, para formar su iglesia. Y esa iglesia somos nosotros. Pertenecemos a esa iglesia porque miramos a Jesús. Si bien es cierto, todos estos grandes hombres del Antiguo Testamento que Dios escogió fue para dirigir a su nación escogida. A nosotros los gentiles nunca hemos tenido ley. Nunca nos han dado una ley a nosotros. Nunca Dios ha hecho un pacto con los gentiles. Nunca. Y es más, cuando Jesucristo vino, hizo y cumplió ese pacto que Dios le había prometido a ellos. El nuevo pacto se lo hizo con el pueblo de Israel. Eso es lo que dice en las últimas horas de Jesús cuando estuvo reunido con sus discípulos comiendo, celebrando la Pascua. Dijo, nuevo pacto. No había ningún gentil en esa reunión. Estaba Jesús y los judíos. Nosotros somos adoptados, somos hijos adoptados porque Él le plació hacerlo. Su misericordia se extendió hacia nosotros los gentiles. Y también Él envió a Pedro, fue el primer apóstol para los gentiles. Y recién en el capítulo 10 de Hechos encontramos esa relación. Yo jamás he comido cosa inmunda, le dice Pedro, cuando ese lienzo que descendía del cielo decía, Pedro, mate y coma. Dios le estaba preparando su corazón, porque ellos nunca conversaban con los gentiles, a no ser que para hacer algún tipo de negocio, pero en relaciones espirituales jamás, siempre había una separación, había un muro ahí. Bien, incluso aquellas personas, los prosélitos, aquellas personas que no eran judíos, pero abrazaban la fe del pueblo de Israel, tenían un lugar especial en el templo. Era el último atrio. El primer atrio estaba para los sacerdotes, el segundo atrio era para los hombres, el tercer atrio era para las mujeres, y prácticamente en la calle estaban los prosélitos. No podían entrar ahí, así los trataban, aún abrazando la fe. ¿Por qué? Porque eran gentiles. No nos hablaban. Los samaritanos, que eran los reinos del norte, pero sin embargo Asiria los había invadido,
y habían mezclado esa raza, que eran judíos inicialmente, ni siquiera ellos los pasaban, porque los consideraban inmundos e impuros. No se acercaban a su territorio. Y cuánto más una persona completamente gentil como nosotros, que no tenemos ningún tipo de relación ni pequeña con una descendencia judía. Por esa razón había una gran distancia. Y hay el valor de Jonás, porque predicó a una nación que no era judía. Bien, entonces, viendo esos elementos, nosotros debemos de pensar siempre de que el Nuevo Testamento está. El Antiguo Testamento está para nuestro refuerzo del Nuevo Testamento. Podemos encontrar bellos ejemplos de la vida cristiana en el Antiguo Testamento. También vemos la naturaleza del corazón del hombre. En el Nuevo Testamento nos lo señala. Aprendemos mucho más en el Nuevo Testamento. Bien, entonces entendiendo esto, podemos ir comprendiendo un poquito más las cosas. Por ejemplo, algunas personas dicen que cuando una persona muere, se va al hoyo, pues, y pierde completamente la memoria hasta el día de la resurrección. No sabe absolutamente nada, pierde todo, como dice Salomón. Sin embargo, si nosotros no sabemos absolutamente nada en el día de la resurrección, pues, mi juicio, Señor, yo no sé si he pecado. Yo qué hago aquí delante de ti, ni te conozco, ni sé quién soy yo. ¿Por qué? Porque asumen la enseñanza de esas personas que nuestra mente no sabe nada. No recuerdo ni quién ha sido mi papá, ni quién ha sido mi esposa, ni mis hijos, no sé. Eso es imposible. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a este ladrón en la cruz? Cuando el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás, ¿con quién? Jesús dice, conmigo, conmigo. No se olviden esa palabrita. Hoy estarás conmigo. Murió Jesús, murió el ladrón, y uno de ellos está con Jesús, porque Jesús prometió eso. Hoy estarás conmigo. El apóstol Pablo en Filipenses dice, no sé qué escoger, si partir y estar con Cristo. Fíjese, y estar con Él. O sea, estar con Él, con Cristo. Toda persona, cuando parte de este mundo y ha aceptado seguir, ser su discípulo a Jesús, está con Él. Esa promesa que Jesús le dio a ese ladrón arrepentido, tenemos que asumirla. Señor, yo también he sido un ladrón. Yo también he sido un mal hombre. He sido una mala persona. Me dejaba guiar por mis instintos. He sido malo. Cada vez que miro ese corazón, de muchas cosas me arrepiento. Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sentía un terror cuando él decía, yo he perseguido a la iglesia de Dios. Él no merecía ser llamado apóstol. Él decía, yo soy un aborto. Dios no sé por qué me escogió, porque yo perseguí la iglesia de Dios. Y es cierto, eso lo turbaba al apóstol Pablo. A veces nosotros nos sentimos así, pudiendo haber hecho el bien, no lo hacemos por indiferentes. El amor de Dios, a veces lo silenciamos nosotros. No, pero esto me puede servir más adelante, mejor ahí nomás. No, que lo otro, no podemos colar porque estamos a las justas. Hermanos, recordemos a esa viuda que dio todo el sustento que tenía para ese día. No pensó en mañana. Tenía poco, pero dio todo. Eso valora a Dios. Seamos generosos los unos con los otros. ¿Dios ve eso? Por supuesto que sí, porque para eso nos ha creado. La única manera de decirle a Dios, yo te amo, es cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestros hijos, amamos a aquellos integrantes de la familia que todavía no conocen a Dios. Y nosotros hacemos esfuerzos denodados. Señor, dame sabiduría, permíteme hablarle de ti, permite que una porción de tu palabra toque su corazón y le pueda cambiar. Pero hazlo tú, Señor, porque no radica en mi sabiduría, sino en tu poder. Tú trabajas con tu espíritu, Señor. Yo solamente soy un instrumento para lo cual me has llamado. Úsame, Señor. Como el pastor decía, Señor, enséñame a hablar de tu amor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Inmiscuirnos, no ser indiferentes. Hablar de Dios. Decir las cosas como son. Hija, si sigues haciendo lo mismo,
Dios nos va a llamar la atención y lo va a hacer duramente. Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Nosotros somos infieles por naturaleza. Sin embargo, hay un límite. Va a llegar un momento en que Dios nos va a disciplinar y no nos va a gustar. Y es así, hermanos. Cuando llega el momento de la disciplina de parte de Dios, eh, nos cuesta aceptarlo. Pero sin embargo, la disciplina de Dios no es para castigarnos, no es para eso, es para corregirnos. Quiere que no sigamos por ese camino, que no dejemos de mirarlo a Dios. Él quiere que nosotros lo miremos a Él y miremos su palabra. Bien, hemos podido ver las palabras de este delincuente, de este ladrón, que le decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, Jesús le dice, no, 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 hoy estarás conmigo. Nunca olvidemos a este hermano. Nos llegará el día. Algún día vamos a estar en la presencia de Dios y estoy seguro que los veré a muchos de los que están aquí. Nos veremos ahí, nos daremos un gran abrazo, seremos perfectos como Cristo, tendremos la mente de Cristo y estaremos con Él, con Él. Yo lo creo y yo estoy seguro que ustedes también estarán conmigo, dijo Jesús. Bien, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, en Lucas 16, esa historia de el rico y Lázaro? Es una historia muy conocida por nosotros. Algunos dicen que es una parábola, pero cuando nosotros leemos cuidadosamente las parábolas, vemos que en muchas de ellas, por prácticamente en todas ellas, no mencionan nombres de personas, no menciona. Simplemente dice una mujer, un hombre, un padre de familia, un vendedor. Esas cosas dice. Un comprador, por ejemplo, que quería comprar una perla de gran precio. No menciona nombres. Pero sin embargo, en esta historia que menciona Lázaro y el rico, menciona nombres. Primeramente menciona a Lázaro, después menciona a Abraham. También menciona la ley y los profetas. Entonces, a Jesús al mencionar a estas personas es porque es un hecho real, no es un hecho ficticio. Algunas personas, para tratar de insistir en que cuando una persona muere no sabe nada, se va a la sepultura y se queda ahí, dicen de que esa es una fábula que en aquel momento esas personas contemporáneas de Jesús de aquella época creían esas cosas y Dios usó esas leyendas para dar esta enseñanza. No, hermano, no es así. Jamás ha salido una palabra mentirosa de la boca de Jesús. Eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro, en el capítulo 2. No salió nunca palabra de engaño. Siempre Jesús usaba con veracidad. ¿Qué dice ahí? Dice que este hombre rico, ¿qué sucedió con él? Abrió los ojos y sentía una sed inmensa. ¿Qué es lo primero que hace? Mira a la distancia y lo ve a Abraham y lo ve a Lázaro. Y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje sus dedos y refresque mi lengua, porque estoy en esta llama que me atormenta. Sentía, sabía que estaba atormentado. Utiliza palabras que siempre ha usado. Y Padre Abraham tiene una conversación con él y dice, no, le dice, recuerda, tú tuviste muchos bienes cuando estabas vivo y Lázaro tuvo muchos males. Dice, y después fija estas palabras, ahora tú eres atormentado y Lázaro es consolado, consolado, esa palabrita. Cada uno de nosotros, cuando partimos de este mundo, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a ser consolados por nuestro Señor Jesucristo. A veces creemos que este mundo se nos escapa, mejor dicho, este mundo de cristianos, en el mundo que nosotros estamos creyendo y creciendo, se nos escapa nuestro control. Pero sin embargo, debemos de creer siempre de que Dios tiene un plan. Señor, he hecho todo lo posible para poner en su corazón las palabras a mis hijos, pero sin embargo ellos se resisten. Al comienzo estaba bien, pero se juntó con tal, encontró un trabajo en tal sitio, se juntó con estas personas y te ha olvidado por completo. A veces sucede eso, hermanos. A veces sucede eso. Mismo Jesús lo ilustra con una parábola del hijo pródigo. Un padre que enseñó el temor a Dios a su hijo, pero este no quiso saber nada de ese Dios. Se fue, se alejó y dejó con el corazón destrozado a su padre, pero con esperanza. Y él regresó.
Por esa razón, hermanos, todos nosotros cuando partamos de este mundo, vamos a estar con Cristo para ser consolados por Él. Él nos va a consolar. Aquellas personas que parten sin Cristo van a ser atormentados. Sus delitos y pecados le van a perseguir allá. Fíjense, allá van a tener una conciencia más clara. ¿Saben por qué? Porque Él le dice a Padre Abraham, envía a Lázaro a mis hermanos, tengo 5, para que no vengan a este lugar. Era consciente, para que no vengan a este lugar, dice él. Era consciente de su situación y sabía lo que sus hermanos les esperaba. Él quería tomar una solución enviando a Lázaro. El padre Abraham le dice, mira, hijo, ellos tienen a la ley, la palabra de Dios, tienen a la ley y los profetas. Si no le escuchan a la ley y los profetas, en vano sería que envíe a un hombre de entre los muertos. Fíjense lo que dice. El hombre es así. Si Dios me hace esto, yo le voy a ser fiel. Siempre condicionamos a Dios. Si Dios me da esto, yo hago esto. No, no, no es así. Más bien tú aceptas mi palabra y la asumes como parte de tu vida. Si no lo haces, no tienes ni bendición. A veces nosotros tergiversamos la situación. En vez de que nosotros nos sujetemos a Dios, nosotros le pedimos que Él se nos sujete a nosotros. Es un orden humano que no nos ayuda en nada, más bien nos aleja más de Dios. Y hermanos, ahí podemos ver, por ejemplo, otra enseñanza, ¿no? En la cual nosotros debemos estar siempre confiados en Dios, que Él hará lo mejor para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Él está bajo el control de todo. Quiero contarles un caso. Una cuñada cristiana conoció pues a un hermano de mi esposa. Y mi cuñado pues estaba separado de su primera esposa. Se conocieron y para qué su pastor le dijo que sí, podían reunirse. Pero donde quiero llevar es que mi cuñado tenía un hijo que tenía una vida muy desordenada. Y un día este muchacho le hace una llamada a su papá, le dice, papá, esto no es mal. Y como como su mamá, por decir su madrastra, se sintió atraída por esa llamada que hizo su hijastro, le dijo, yo voy a verlo. Y se vino a Lima a verlo. Pero cuando lo vio a este muchacho, estaba muy mal. Los médicos le habían diagnosticado eh, que iba a morir en cualquier momento. Estaba muy grave. Esta cuñada, por llamarla así, la atendió de lo muy bien. Uf, era un muchacho que prácticamente no tenía nadie aquí en la capital. Nunca nos llamó. Y yo lamento no haberme ganado su amistad para que de repente en un momento de confianza dijera, tío, por favor, ayúdame. Nunca me llamó. Quizás por eso yo a veces me siento atemorizado por no haberme ganado su amistad. Sin embargo, su madre sí vino acá. Lo atendió, lo cuidó, lo bañó. Estaba hecho un desastre, nos cuenta. Sin embargo, su madrastra, por decir, es cristiana, es una enfermera cristiana. Y la atendió hasta el último momento. Murió este joven. Falleció, murió. La señora se regresa a su ciudad y se regresa enferma. Al poco tiempo empezó a tener unos síntomas de que estaba mal. Tenía una neumonía. Pero ella misma dice con sus palabras, estoy con una neumonía atroz. Estuvo 3 meses internada en el hospital, luchando contra esta neumonía. Llegó un momento que no resistió más y falleció también. Fallecieron 2 personas, 2 familiares. Pero ella no dejó de hacer el bien. Sabía los riesgos que tenía por atender a uno de sus hijastros. En el amor de Dios, es muy probable que le haya hablado de Dios para que este joven se arrepintiera y llegara a los pies de Jesús. No le importó su vida, no le importó. Probablemente sí le importó su vida, pero así terminó la situación. En Romanos, el apóstol Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos
el sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es el amor que Dios quiere que ver en cada uno de nosotros. El amor no solamente es palabras bonitas, sino es inmiscuirnos, ingresar a esta vida cristiana, preocuparnos los unos por los otros. No dejemos de hacerlo. No hagas publicidad de las cosas que haces para Él. Hazlo en secreto como en la oración. Que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Solamente Él lo sabe. Yo no tengo que dar cuentas a los hombres. Yo solamente daré cuenta a Dios de mis acciones. Algún día Dios me juzgará. Cuando esté delante de Él, me dirá, hijo, yo te he llamado desde antes de la fundación del mundo. Yo te conocí. Dime, ¿qué has hecho por mí? Y ahí será el momento donde nosotros nos descubriremos a Él. La vida tiene esos riesgos. Dios controla nuestra vida, Él es el dueño de la vida. Yo lamento mucho la pérdida de esta señora, pero sin embargo, ha partido a la presencia de Dios haciendo el bien, haciendo el bien. Ojalá Dios nos encuentre así, hermano. Estaremos seguros de encontrar la recompensa de Dios. Hagamos el bien porque para eso hemos sido creados. Hemos sido creados para hacer obras. Hay cosas que hemos obtenido con sacrificio, ¿no es cierto? Nos cuesta desprendernos porque cuando lo miramos y vamos a darlo, chispas. Eso es lo que agrada a Dios. No hay nada costoso. Demos lo más precioso a Dios como ofrenda, hermano. Lo más precioso. Si no damos lo más precioso como ofrenda a Dios, no servirá de nada. ¿Saben lo que Dios le pidió a Abraham? ¿Qué fue lo más precioso que tenía Abraham? ¿Qué fue? Dígame. Su hijo, su único hijo. Era lo más precioso que tenía. Dámelo. Porque, ¿saben ustedes? Las ofrendas que Dios recibía era de lo mejor de lo mejor. Lo más seleccionado era para Él. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Lo más precioso que tenemos, démosle a Él. Eso le agrada a Dios. No tengas reservas. Él está viendo eso. ¿Qué es lo más precioso que tenía Dios? Su único Hijo, su unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Lo más precioso que tenía Él. Lo dio al mundo por amor a nosotros. ¿Creen ustedes de que Dios espera algo menos que eso? ¿Creen ustedes que Dios espera un sacrificio de parte de nosotros menos que eso? No, hermano. Insistamos en ser fieles a Dios. Perseveremos en ser fieles a Dios. Amemos a Dios, no amemos este mundo. Porque mientras más amamos este mundo, más temor vamos a tener de partir en la presencia de Dios. Te lo digo de verdad. Mientras más cosas nos afligen en este mundo, estamos con la seguridad de que al encontrarnos con Dios, vamos a estar gozosos para siempre con Él. 30 años, 70 años, 80 años para los más fuertes, para estar toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la muerte no es el fin. Jesús dijo, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Yo no soy Dios de muertos. Para mí, todos viven. ¿Quieren saber dónde se encuentra ese pasaje? Lo vamos a buscar. A ver. Lucas capítulo 20, versículo 38. El último texto, ya para. Lucas 20, 38. ¿Ya lo encontré? Bueno, lo tenía separadito. Lucas 20, 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven, todos viven. Para Él todos viven. Para bien, para salvación o para condenación, todos viven. Si hemos muerto, en algunas ocasiones en las cartas del apóstol Pablo dice que somos muertos, sí, esa relación que tenemos con Dios ha muerto. Hay una muerte física por la cual todos pasamos, hay una muerte espiritual, estamos separados de Dios porque no lo queremos a Dios, preferimos más a nosotros mismos, y hay una muerte moral que cada vez se está acentuando más en nuestra sociedad hasta el final, y a Dios no le gusta eso.
Solamente recordemos en Sodoma y Gomorra. Era una nación que habían muerto moralmente ante los ojos de Dios. Hacían sus cosas, hacían sus negocios, sus ganados, eran pastores, pero sin embargo su muerte moral era muy mala. Estaban contaminando gran parte de la otra sociedad, de otras naciones como ellos. Y Dios dijo, no va más. La destruyó. Eso va a suceder en el mundo de hoy. Cada vez la gente va a ser peor. Y por esa razón tenemos el libro de Apocalipsis, donde ahí Dios nos revela los juicios que vendrán. Los juicios que vendrán. En Mateo capítulo 24, ahí vemos. Ahí dice, por ejemplo, que se levantarán nación contra nación, habrán rumores de guerra, habrán pestes, habrán hambre, terremotos y un montón de cosas. O sea, eso no debe de sorprendernos, porque Dios ya nos los advirtió. Por eso Jesús en un momento dijo, cuando yo venga, encontraré fe en la tierra, porque la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Hermanos, que nuestro amor por nuestro prójimo, que nuestro amor por nuestro Señor no se enfríe, no se enfríe. Sigamos buscándolo de día y de noche, en todo momento, a veces a través de nuestros hermanos, inmiscuyendo en nuestra vida, aconsejando en su vida. Bueno, hermanos, gracias por esta oportunidad de oírme. De verdad que ha sido en lo personal una gran satisfacción poder haber un buen grupo de hermanos. Aquí los veo. Y gracias pues, por su presencia. Que el Señor nos siga bendiciendo hasta otra oportunidad. Es mi deseo de todo corazón, de verdad, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo a todos, que nos dé más sabiduría, más conocimiento, que nos comprometamos y no seamos diferentes. Gracias, hermanos. Muy buenas noches.